Amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Un episodio más del Reportero y es llevado a ustedes gracias a Futre. Futre, tócalo donde quieras, futre.com, búscalo y cómpralo. Oigan, pues estamos muy contentos y hoy nos quitamos el sombrero porque nos acompaña un gran personaje del fútbol mexicano como jugador, como entrenador. Es uno de los 5 técnicos que han conseguido las más grandes glorias, mi querido Potro Gutiérrez. Encantado. ¿Cómo estás, Josgar? Muy bien, muchas gracias por venir. Feliz. Gracias por la invitación y contento aquí de charlar de fútbol. ¿Qué sientes, Potro, de estar entre estos 5 técnicos que han conseguido los más grandes logros históricamente para nuestro fútbol? 5 porque estoy contando las confederaciones también. Ok. Mira, yo creo que cuando te pasan este tipo de cosas, siempre he hablado de que jugar al fútbol, estoy hablando de jugar al fútbol profesional en primera división o en alguna de las divisiones, es un privilegio. Y creo que esto es parte de eso, ¿no? Es un privilegio estar en ese grupo selecto, ¿no? de personajes que han encontrado pues lo que siempre se busca en nuestro deporte, ¿no? Pero a nivel mundial. En mi caso, ¿no? Seguro pues está Chucho, está Tena, está el profe Lapuente, ¿no? Jimmy, que ganó un bronce. Entonces, privilegiado de estar en ese grupo y sobre todo, pues, porque fue un reflejo, ¿no? Yo creo que eso ha sido un poco la temática en el fútbol mexicano. Fue un reflejo de un proceso de trabajo que se respetó. Y que gracias a eso se obtuvieron esos resultados. Entonces, contento, orgulloso y, por supuesto, privilegiado me siento. Sí, bueno, para toda la gente hablamos, bueno, de la Confederaciones del 99 que se le ganó a Brasil, claro, con el profe Lapuente. El oro olímpico con el profe Tena. Con Tena. El bronce olímpico con Jimmy. Con Jimmy. Y en Perú 2005 el Mundial con Chucho Ramírez. Sí. Y contigo en el 2011 aquí en México. Aquí en México. Aparte en México. Sí, tiene un toque... No, diferente y muy complicado. La gente piensa que es muy sencillo y que la gente te va a apoyar a muerte y demás, pero los arranques son complicados y vivimos en un país que es muy extremista, ¿ves? Si el equipo anda bien, por ahí te apoyan, pero si no anda tan bien... son duros en la crítica, ¿no? Nosotros, fíjate, calificamos en primer lugar de grupo y bueno, ni siquiera quiero decir la gente, la prensa, la verdad, o sea, porque calificamos en primer lugar de grupo, le ganamos a Corea, le ganamos a Fiji, a Congo. Fiji fue en los Olímpicos de Río. Sí. Le ganamos a Congo y le ganamos al campeón europeo, que era Holanda. Entonces, calificamos primer lugar de grupo y la prensa me decía que si estábamos convencidos de cómo jugábamos. Entonces, yo sí les contesté, digo, pasamos en primer lugar. O sea, ¿cómo haces esa pregunta? Le digo, por primera vez en un mundial, y digo, y tú me estás hablando de si estoy contento porque se jugó bien, regular o mal. Yo creo que el resultado avala lo que se está haciendo de trabajo, ¿no? Entonces, no es sencillo, pero sí muy emotivo porque al final, sobre todo después de lo de Alemania, la gente se entregó por completo, ¿no? O sea, el Estadio Azteca pletórico, se abrió toda la parte de arriba porque se pensaba que nada más se iba a abrir que no se iba a ocupar lo de arriba. Que no se iba a ocupar lo de arriba por la poca, no sé, audiencia que hubiera, ¿no? Entonces se abrió todo el estadio y todo el estadio se llenó. Como dice nuestro jefe Hussein, hay cangrejos, somos cangrejos de repente. Sí, tenemos mucho la tendencia a ver lo negativo y eso pues, obviamente tiene que ser un cambio de pensamiento que muy poca gente se atreve a hacer, ¿no? Exactamente, cambiar la mentalidad. Sí, claro. De todos, ¿eh? Sí, todos tenemos de alguna manera esa parte de idiosincrasia porque crecemos con ella. Pero acá el punto no es mantenerla, ¿no? Y sobre todo cuando nosotros que estamos en un deporte que es tan popular, creo que sí es una responsabilidad de nosotros buscar que este tipo de cosas cambien, ¿no? Y se vean las cosas reales como son, que digo, todo esto que hablamos de los campeonatos y demás, pues está siempre respaldado por un montón de trabajo. Claro.
Potro, vamos a darnos un paso atrás en la historia. Háblanos de tus inicios de niñez. ¿Naciste aquí en la Ciudad de México? Sí, nací aquí muy cerca, en Tasqueña. Ah, órale. Naces acá en la Ciudad de México y todo. ¿En qué momento te llega el amor por el fútbol? ¿Muy chico? Es que mira, digo, mi papá es el culpable de que a mí me gusta el fútbol. Él cruzazulino de toda la vida, sí, de toda la vida. Y pues él me llevaba al estadio a ver a Marina, ahí al gallinero, porque pues, no te creas que íbamos abajo. Y eso hasta arriba. Hasta arriba. Y creo que cuando me doy cuenta pues, de esa posibilidad de jugar fútbol, de que podía jugar en la secundaria, hasta la secundaria. En la secundaria. Sí. Acá el punto es que saliendo de la secundaria, pues está sobre los 15 años, sí. 14, 15. Yo le dije a mis papás, ¿no? Que quería jugar fútbol y automáticamente me batearon. ¿Qué te dijeron? Mi mamá sobre todo, no, estás loco, ¿qué tal si te lastimas? Después, ¿qué vas a hacer? No, tienes que estudiar. Y a la fecha, todo eso que ellos promovieron, pues creo que valió la pena, ¿no? Siempre, ahora soy un convencido, y creo que ahora ya es más normal, ¿no? En el jugador de fútbol, que tenga una carrera, claro. Que tenga unos estudios que le den soporte para otras cosas. Entonces, agradecido con eso. Y entonces, todavía ahí no me dejaron jugar fútbol. Entonces, hice mi carrera de profesor normalista. En ese tiempo salías de la secundaria y hacías la carrera y en 4 años ya eras profesor. Órale. Entonces, yo a los 19 años ya era profesor. Eras maestro de primaria. Primaria, sí. Entonces, ¿qué hice para seguir dentro del fútbol? Pues cada verano me iba a probar a los equipos. Okay. A todos el único equipo que no me probé jamás fue a Pumas. No fuiste. No fui y era el que más cerca me quedaba. Yo vivía acá por el Metro CU. ¿No te llamó la atención? No, como que no era, no sé. No. Y toda esta conexión con Atlante empieza con las escuelitas de Atlante, que hubo un tiempo en que eran del Distrito Federal, el equipo era del Distrito Federal, y abrieron escuelas delegacionales. Entonces yo fui aquí al Fragata. Aquí está aquí cerquitito, en Coyoacán, era de Coyoacán, fui aquí a Coyoacán. Y ahí fue donde yo empecé a tener contacto con lo que podía ser el fútbol profesional. Pero te digo que solo en vacaciones. Solo en verano, cuando tenías vacaciones, aprovechabas para ir a hacer pruebas. Exactamente, sí. Y en esas pruebas y todo eso, conozco a Víctor Bucetich, que él estaba en la delegación de Tlalpan. Entonces, como hacíamos partidos interdelegacionales, a veces él era el árbitro era el árbitro. Ajá, a veces él hacía de árbitro, ajá. ¿No? Y Arturo Zárate, que fue mi primer entrenador, que era otro lateral derecho también que jugó en Atlante, pues él era mi entrenador y así se turnaban cuando eran partidos interdelegacionales. Entonces, ahí es donde empiezo a tener ya el contacto con gente del fútbol profesional. Sí. ¿Y cómo se da Bueno, ¿qué pasó en la prueba, por ejemplo, con Cruz Azul? Te digo que tenía 18 años cuando estaba yo terminando ya la carrera. Yo voy a Cruz Azul. Y estoy ahí así en un equipo piloto. El equipo piloto ese que era para la reserva. En ese tiempo pues, estaba la reserva. Y me estaba yendo muy bien. Entonces ya yo creo que ya nos habían elegido, ya éramos como 4 o 5 jugadores que íbamos a empezar a entrenar con la reserva y es para que nos registraran. Y me llegó mi plaza de maestro y pues me tuve que ir a firmar la plaza. O sea, entonces... Yo creo que hubiera estado en esa generación de Víctor Ruiz y de Rangel y de toda esa bandita. Sí. Porque, bueno, ahorita llegamos a esa parte. Porque, pues bueno, me voy allá y ya pues quedo así como que pues, en el aire, ¿no? Con el fútbol. O sea, ¿sí te fuiste de maestro o no? Sí, claro. ¿A dónde te mandaron? No, además para colmo, me mandaron a Villa Nicolás Romero, que es allá por San Pedro, que es por allá por Echegaray para arriba. Sí, conozco. Entonces, pues imagínate el trayecto, ¿no? Bien lejos. Metro CU, Hidalgo, Toreo, una combi hasta San Pedro. Ahí me bajaba en San Pedro, agarramos un camión que iba por las calles, por las carreteritas federales, hacia Tlaxcala y me bajaba en el kilómetro 8.
atravesaba el río y subía toda una ladera así como 1 kilómetro y llegaba. Era una escuela unitaria, güey. Unitaria. Unitaria. Escuelas unitarias son las que eres el barrendero, el director, el preparador, el maestro de educación física, todo. Entonces, el que preparaba la escolta, todo eras. Entonces, fue un año de mucho aprendizaje, de mucho desgaste, porque ir hasta allá era muy complicado. Y en ese proceso, en ese tiempo me acuerdo que Víctor tomó al lugar San Mateo Atenco. Sí. Ajá. Ahí él tomó ese equipo. Entonces, en una de esas que yo no tuve clases, pues me fui ahí a saludarlo y me saludó. Víctor. Me dice, ¿qué pasó, Raúl? Dice, pues véngase para acá. O sea, dice, venga acá. Dice, pues es una división de una segunda, pero pues es un equipo que puede participar. Y, no, sí, profe, pero pues tengo la escuela. Y, pues bueno. Entonces pasó el tiempo y yo ya te estoy hablando que estaba sobre los 21, 22 años. Y ya también dije, no, ya pues ya si el verano del 87, 86, 87, no veo nada clarito, pues ya me voy a dedicar a estudiar. Y ya fui a hacer mi examen a la normal superior y lo pasé también. Y en ese año Buse agarra la reserva profesional de Atlante. Órale. Y ahí voy, ¿no? Ya sabes, la regañada, no, pues es que usted no es constante, y pues es que no, pues ya medio le expliqué, ¿no? Solo los veranos bien, la escuela, sí. Dice, además, la edad, ¿no? Porque pues, si bien es cierto, pues ya estaba sobre los 20. Entonces, dice, la edad también es importante y usted está dejando pasar tiempo. Y bueno, entonces dice, pero tengo muchos volantes, yo era volante por derecha. Dice, y necesito laterales. Dice, entonces lo voy a probar y pues, vemos si se queda. Y al final me quedé. Y ahí es donde empieza realmente mi contacto real con el fútbol profesional, sobre los 21 años. Ya de lateral, el Buse te transformó en lateral. Sí, yo era volante por derecha. No sabía marcar, me acuerdo así una escena donde estaba yo con el delantero, estaba atrás de mí y los de la banca, Buse, no, marca de atrás. Y yo le decía, yo lo alcanzo, dice, hasta les gritaba, le digo, no es tan rápido, yo lo alcanzo. Yo marcaba por adelante, imagínate. qué buena estrategia. Sí. Bueno, pero era rápido. Era rápido, sí. Entonces yo me confiaba en la rapidez, pero pues obviamente pues, tácticamente estaba mal, ¿no? O sea, sí, entonces pues, ya después aprendí la posición y ahí es donde ya, bueno, me vuelvo lateral derecho. Empiezas, ahí en las reservas y pasas a segunda división. Estábamos en la reserva y ese año, lamentablemente, antes te acuerdas que, bueno, a lo mejor no te acuerdas, pero era campeonato nacional de reservas. Sí. Entonces viajabas a todos los estadios, jugabas antes los partidos y eso era padrísimo. Y ese año la cambian como por un formato regional. Entonces la reserva iba aquí a Tlaxcala y jugaba contra Tlaxcala, quién sabe qué, aquí en Toluca. Entonces, la gente de ahí del Atlante decide llevarse esa plantilla al Cuautla, que era la segunda división. Entonces nos llevaron esa plantilla a media temporada. O sea, dieron de baja toda la plantilla de lo que había y nos llevaron. Pues el equipo llevaba 5 puntos, imagínate, a media vuelta. No, hombre. O sea, entonces al final nos quedamos a 3 puntos de lograr salvar ese equipo, pero pues, se fue a tercera. Entonces, ese fue en el año 87. El año 88, esta misma plantilla, pero se agregan jugadores también jóvenes de Nesa, de Coyotes, que desaparece Nesa y muchos de esos jugadores jóvenes se vinieron con los de Atlante y arman un equipo que se llama Potros Nesa para la división de ascenso. Órale. En la segunda, en ese tiempo era segunda división. Entonces ya ahí pues, llegó Mancilla, llegó Cantú, llegó Carlos Barra. Carlitos Barra. No, René ya estaba. René Isidoro. No, René Sánchez, que en paz descanse mi compa. Gaspar Cisneros, otros por ahí también que no me acuerdo bien de todos sus nombres. Entonces se arma ese equipo y empezamos a competir en la Liga de Ascenso, en la segunda división y quedamos campeones. Órale. Quedamos campeones y ascendemos al equipo. Ese equipo a la postre lo venden y se vuelve Veracruz. Y una parte de esos jugadores
se va para van. Veracruz. Carlos Barra, Pascual Ramírez, ¿quién más se fue para allá de nuestros jugadores, ¿no? El Harlem Medina, creo que también pertenecía al Atlante y lo mandaron para allá. Y la mitad nos quedamos en el Atlante. Y otra de esas cosas, se llevan al Atlante a Querétaro. Y el equipo, pues, o sea, toda la base de jugadores que había dejado la Volpe, que los había hecho brillar en el año 88-89, pues se van muchos de ellos y el equipo anda muy mal, ¿no? Entonces, el equipo desciende. Pero te tocó entonces a ti el descenso con Atlante. Me tocó el descenso con Atlante y pues, digo, para haber sido novato, jugar 13 partidos pues, era bastante magnífico, ¿no? O sea, pero digo, desgraciadamente, pues no logramos mantener la posición y el equipo se va al descenso. Entonces, otra vez, Sergio Martínez también venía de Nesa, me parece. Vuelven a juntar ese equipo. Nada más que a ese equipo ya se agrega Félix Fernández, ya se agrega ¿quién más? Tomás Cruz y otros tantos jugadores jóvenes que también estaban ahí. Entonces, volvemos a jugar ese torneo y volvemos a ser campeones en el ascenso. Y ya eso ya fue el año 91 y del año 91, pues, ¿qué te digo? Fue como que todo una velocidad importantísima en mi carrera. Porque a partir de ese año, que en primera división toma el equipo La Volpe, somos superlíderes. En la liguilla nos toca jugar contra el Cruz Azul, les metemos 3-1 en el Azteca. Y en el partido de regreso nos iban ganando 4-2. Entonces estábamos empatados en el global, pero ellos nos habían metido más goles de visita. O sea, al meternos 2 goles, por lo menos 2 goles, ellos tenían un gol extra. Sí. Y nosotros pensábamos que ya habíamos pasado. Entonces, faltando 5 minutos, pues otra vez apretamos el acelerador, empatamos, nos anulan el gol y se armó todo un merequetengue, ¿no? El Piojo le metieron 9 de castigo, a mí me metieron 3. ¿A quién trompeaste? Sí. No, pues entre la bola ahí, los reclamos, los jalones al árbitro, ni me acuerdo quién era el árbitro. Pero ahí empezó toda esa parte de Atlante, ¿no? Y te decía que fue pues, meteórica, porque en el año 91, que era en julio, quedamos campeones, y en diciembre, con don César Luis Menotti, que en paz descanse también, me convocan a la selección mayor. Entonces imagínate, de julio a... Como dices, fue... Sí, rapidísimo. Entonces, ahí es donde, bueno, yo empiezo con el tema de selección del año 91. Ahí empezaste con selección, pero el campeonato ese fue en el 92. 92-93. El siguiente año entramos de octavo. O sea, porque pues, la verdad era un buen equipo, pero pues, de repente nos empezaron a convocar a la selección. Ajá. Yo fui el primero, después te convocaron a Piojo, después convocaron a Salvador y así de repente a Daniel Guzmán. Entonces te sacaban 4 de un equipo que estaba súper estructurado, pues sí lo resintió. Sí, claro, empezó a adolecer el Atlante ahí con sus llamados. Exactamente, entonces por eso pues al final alcanzamos a meternos a la liguilla y ya nos mandaron a todos, pues llegamos como aviones. Sí, entonces pues nos toca jugar contra Necaxa, contra León y al final contra Monterrey. Contra Monterrey le ganan la final allá en Monterrey. Entonces fue muy buen campeonato, te digo, sobre todo porque pues, entendimos un poco todos los que estábamos ahí pues, con la experiencia de la primera división, pues ahora sí que lo aprendimos en un año, ¿no? O sea, 2 campeonatos, ser campeones en ascenso, casi los mismos jugadores, pues eso te da también un bagaje, pero pues es diferente la primera, ¿no? Y pagamos en el primer año. Pagaron derecho de piso. Sí, pagamos derecho de piso y el siguiente año, bueno, pues quedamos campeones. ¿Cuánto tiempo fue tu estadía en el Atlante? En primera división, pues fue del 91 al 94. En la institución, pues fue del año 87, digamos. O sea, 7 años. Del 87 al 94. 7 años. Pasando por fuerzas básicas. Sí, porque ya eras
veinteañero cuando, Sí, exactamente. cuando llegaste. Sí, no fuerzas básicas, no, pasando por ¿cómo se llaman? Por divisiones de... Sí, por reservas ahí. Ajá, de reserva para arriba. Para arriba. Y en el 94 llega lo de América. Sí, después del Mundial. Exactamente. Sí, Antes fue el Mundial. afortunadamente ahí también me convocaron. Hicimos una gran Copa América 93. En el 93 en Ecuador. Sí, háblanos de esa. Puta, nos ponían los... Están bien chavitos. Sí. Ustedes. Pues mira, fue todo un tema porque hay mucha gente que habla de la llegada de César Luis Menotti y un cambio de mentalidad. En mi caso, y eso siempre lo aclaro, a mí me parece que se encontró con una generación que ya tenía otra mentalidad y que la estaba desarrollando. Entonces, entre la personalidad y el impacto que tiene un tipo como Menotti, bueno, pues obviamente se la compramos, ¿no? O sea, toda. Es como parte de lo que nos sucedió un poco con la Volpe, ¿no? O sea, también un tipo con mucha personalidad y con conceptos claros y tú los absorbes como agua y se vuelven parte de ti. Lo de Menotti también fue algo así, pero se encontró con esa generación de cambio, porque veníamos de lo de los cachirules, el castigo. Entonces toda esa generación de Luis Flores, del Abuelo, de Juan Hernández, de todos esos jugadores que venían para ese Mundial 90, pues muchos ya no llegaron. Entonces entró esta generación y de la mano también del Abuelo, de Luis Flores, de Gallo García, de Navarro, o sea, de muchos de esos jugadores de experiencia. El mismo Vasco, que me tocó claro. me tocó de compañero de selección y ya después de auxiliar del doctor Mejía Barón. Entonces, te digo, creo que ese desarrollo de ese equipo de selección, pues lo culmina muy bien el doctor Mejía Barón. Se veía una selección muy... Sí, que jugábamos a lo mismo. Exacto, unida, fuerte, que sabían se sabía, o sea, los que estábamos detrás de la tele viéndolos, o sea, era un... Sí, y además había calidad, ¿ves? Sí, o sea, sí. Dentro de esa parte, porque era un equipo, como decimos en el fútbol, bastante jodido, ¿no? O sea, personalidades que le reclamabas a Hugo, le reclamabas al otro, el otro te mentaba la madre y seguíamos jugando a lo mismo. O sea, siempre pusimos la playera y el escudo por encima de nuestras propias molestias, ¿ves? O sea, o por encima de que no te cae bien. O sea, ahí no era, o sea, sí, te podía no caer bien, pero le dabas la pelota a la hora del partido, ¿ves? O sea, iban para el mismo lado todos, te cayera bien o te cayera mal, que estaba al lado tuyo. Exactamente. Entonces, te digo, era un equipo con una personalidad muy, muy cabrona, la verdad, pero sí con la buena gestión del doctor Mejía. De Mejía Barón. Sí, claro que sí. En el Mundial, la Copa América esta fue espectacular. Perdieron la final contra Argentina. Sí. Fue dolorosa porque pues, el equipo fue de menos a más y siempre es complicado no haber jugado a un nivel como el de jugar contra el primer partido contra Colombia. De las patadas más dolorosas que tengo en mi vida como jugador, me la dio el pibe Valderrama. Ah, sí. Sí. O sea, era bravo. No. O sea, o sea, al marcar un foul, pero ni lo amonestaron. O sea, fue un patadón que me metió. Pero aprendimos todos en ese proceso de la primera ronda, que fue Colombia, fue Argentina y fue Bolivia. Entonces, ahí cuando yo creo que el equipo se da cuenta del alcance es contra Perú. Como que pasar la primera ronda nos liberó muchísimo. La presión. Y nos encontramos con un buen partido contra Perú que les metimos 4. Oye, Potro, esa selección, te digo, yo estaba muy, muy morro, ¿no? Pero te hacía ilusionarte esa selección. ¿Sabías que por lo menos ustedes los brazos no los iban a bajar nunca, cabrón? Sí. Nunca, o sea, tanto en la Copa América, Copa Oro, que fuiste también campeón de Copa Oro, sí. Y en el Mundial ni se diga. Es que te digo, yo creo que era una característica de los que estaban ahí, ¿no? Ese mensaje de pelear y sobre todo también del doctor, ¿no? Que
que siempre hablaba él decía arroz y frijol, ¿no? Jugar simple, ¿no? Arroz y frijol. Y después que pues, obviamente el esfuerzo no es negociable. Claro, entonces, el correr no es negociable. Exacto, entonces todos de alguna manera, hasta el mismo Hugo que era el que no se movía ya tanto, pero el tipo comprometidísimo. En el Mundial, cuéntanos del Mundial. ¿Qué pasó en el Mundial? Mira, el Mundial también complicado, ¿no? O sea, particularmente hablando, complicado porque a raíz de una parte física que yo no sabía que tenía, de repente cuando yo empecé ya en Atlante, empecé a ir a selección y demás, empecé a ganar más músculo. O sea, yo empecé jugando con 66 kilos. Órale. O sea, entonces ya, o sea, después casi llegué a los 69, pero era puro músculo. Entonces, pero en ese proceso, pues de repente haz de cuenta que como al minuto 75 o por ahí, me empezaba yo a calambrar, güey. O sea, o sea, yo era en el Atlante era el mejor en las pruebas, güey. En la Cooper y todas esas. Todas esas que nos metían. Y después, después del Mundial en América también, o sea, entonces pues yo decía, ¿qué me pasaba? ¿Qué me pasaba? Bueno, viene el partido de Noruega y siento eso otra vez, ¿no? Que se me acalabra. Entonces dijo, pues no quieres echar a perder el trabajo del equipo y pues pido mi cambio, ¿no? Entonces pues, ese día entró Del Olmo y para el siguiente partido, que era contra Norcorea, Irlanda del Norte, Norcorea, mete a Jorge Rodríguez. Y pinche George anduvo como avión, pero también se acalambró tipo minuto 75 y entré ahí de cambio también. Y después viene el partido contra Italia. Obviamente, como de esas cosas que no se dicen, pero que se saben, equipo que gana, repite. Entonces, pues otra vez me quedo ahí en la banca, ¿no? Contra Italia. Y bueno, avanzamos, el equipo súper bien, estábamos súper motivados, terminamos en primer lugar de grupo, veníamos echando relajo atrás, pero la verdad es que era un relajo bastante inteligente, pero muy escandaloso. Ya ves Campos, o sea, se ponía loco, desmadroso. Che regañada que nos metió el doctor. ¿Por qué? ¿Qué venían haciendo? Porque veníamos gritando y diciendo, no, muchachos, hay que ser mesura, decía el doctor, es una palabra. Hay que ser mesurados, estamos todavía en el torneo, pero pues no significa absolutamente nada, tenemos que cuidarnos y que no nos rebase la emoción. Y bueno, regañada que nos metió. Y ni hablar, ¿no? O sea, pues ya todos ahí atrás ya... regañados. Sí, regañados. Y viene el partido pues contra ¿cómo se llama? El de Bulgaria. El de Bulgaria, claro. Contra Bulgaria habíamos jugado en la época de Menotti, ahí en Sofía. Y ahí nos vacunó también Stoichkov, empatamos 1-1. Abrazo. Y le decíamos ganando 1-0 y nos empataron. Y pues era una selección que ya se veía fuerte, ¿no? Poderosa, sí. Nos toca en el Mundial y pues todo un drama, ¿no? O sea, primero el penal, ¿no te acuerdas que se rompió la portería? Sí. Tuvieron que cambiar, la cosa inédita en el fútbol, ¿no? La cambiaron. Y luego expulsan a mi hijo Luis García. Entonces se complicó todo. Después ya expulsan creo que uno de ellos y ahí se emparejó todo. Y era un partido, pues, de esos de un gol, ¿no? O sea, de esos partidos que sabes que el que meta el gol va a ganar. Ahí va a ganar. Entonces, con todo ese contexto se viene el tema de los cambios, ¿no? Estamos ahí calentando, yo estaba atrás de Hugo Sánchez, corriendo, de ida y vuelta, ¿no? Después lo llaman a Hugo y pues ves que Hugo hacía así, y hacía así, y hacía así, y pues nada, ¿no? Y seguía el partido y la verdad es que todo el mundo queríamos de alguna manera pues ayudar, pero pues, o sea, ni modo que vayas tú a decirle al entrenador, métame. O sea, entonces pues te quedas a la expectativa de todo lo que va a pasar y bueno, ya al final nadie entró, ¿no? Nadie entró y se vienen los penales. Entonces, Aspe, que había metido el penal del empate, pues es de los primeros que tira y la vuela, ¿no? Entonces, te digo, acá de la complejidad, porque al final ya desde otra etapa como entrenador, pues sabes que es práctica, ¿ves? Sí, sí. Y sabes que no puedes cambiar de estilo. ¿Me entiendes? O sea, entonces tú ves
patear como pateó a Barcelino. Entonces dices, pues no es su estilo. Ya sabes que él era Sí, fuerte cañón. y volarle la cabeza. Igual que Aspe. Ajá. Entonces, pero Aspe la voló, ¿no? Sí. Le quiso pegar fuerte y la voló. Entonces, te digo, ahí pues, cambia su estilo y la falla, Es ¿no? como Luego- cuando dices, si la cambia, la falla. Claro, luego viene Jorge, que pues todos era una expectativa porque al final también de eso son los penales, también de decisión y de querer tirarlo. Entonces él tuvo los tamaños para agarrar y perfilarse y bueno, lamentablemente la falla, ¿no? Y el emperador, que pues él, un tipo con buena técnica, con Garantía. experiencia en tirar penales, la clava. Entonces pues quedamos frustrados porque creo que ese equipo le faltó experiencia, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿qué le ha faltado a los diferentes equipos? A ese equipo le faltó experiencia. Experiencia de juegos. O sea, yo creo que teníamos solamente jugando fuera a Hugo y a Luis. Hermosillo, que había jugado en Bélgica. ¿Quién más? Pues nada más, ¿no? Entonces, pero los demás, pues éramos de casa y teníamos nuestros partidos previos como Copa América, como Copa Oro, pero creo que nos faltó más experiencia de ese tipo. Internacional. Y así fue. Por eso yo siempre soy de los que creo que el 2000, el Mundial de Rusia era el clave para México. ¿Por qué? Porque había un grupo de jugadores jugando en el extranjero con buenos equipos, muy buenos equipos. Había una buena base de jugadores jóvenes y una buena base de mexicanos con buena experiencia también. Entonces, para mí esa selección, porque tú vas analizando qué ha ido faltando, ¿no? Y ese era lo que yo creo que reunía todos los requisitos como para trascender y pues, realmente no pasó nada, ¿no? Entonces, bueno, después del comercial, nos eliminan y pues, quedamos muy frustrados porque, te digo, esa selección creo que podía haber encontrado más resultados, pero bueno, tristemente no logramos ejecutar bien los penales. Prometía e ilusionaba mucho esa selección. Sí, y te digo, sobre todo por todo lo que se formó, ¿no? A partir del 91, cómo fue creciendo, cómo se proyectó, que eso sí, se la doy toda a don César Luis Menotti, la proyección que le dio al fútbol mexicano llevándonos a Europa, que lo conocía todo mundo, o sea, hasta los soldados porque justo acababa de caer el bloque socialista, fuimos a jugar a Rusia, fuimos a jugar a Rumanía, que eran del bloque comunista. Todo el mundo le abría la puerta. Sí, era impresionante. Entonces, esa sí se la doy totalmente a don César, que en paz descanse, que nos dio una proyección a nivel mundial diferente. Revolucionó esa parte. El fútbol mexicano. Sí, en esa parte sí. De proyección. Ajá. Te digo que lo otro, para mí se encontró con una selección de jugadores que querían un cambio. Y con talento. Y a la postre se notó, ¿no? Que al final la terminó de fraguar bien, pues fue el doctor Mejía. Mejía Barón. ¿Cómo ves? ¿Qué diferencias encuentras en esa selección del Mundial 94, que creo yo ha sido, repito, de las que nos ha ilusionado bastante, y la selección actual? Mira, yo creo que las comparaciones siempre terminan lastimando a alguien. Lo que sí creo de esta selección del 92 al 96, creo que es el parteaguas, ¿me entiendes? O sea, es una selección que mostró que México podía competir a nivel internacional, cosa que no hacía bien. O sea, porque todavía de las cosas que a mí personalmente me lastimaban cuando yo ya me convertí en jugador profesional, era que dijeron ratones verdes. O sea, eso me calentaba, güey. O sea, yo decía, porque ya eras parte, ¿me entiendes? Entonces, así como creo que yo tenía ese pensamiento, otros tantos jugadores, Claudio Suárez, Aspe, Campos, ¿no? Luis García, el mismo maestro Galindo, Piojo, Salvador, Félix, todo ese grupo de jugadores que estuvimos ahí, el Capi Perales, se me olvidaba, Patiño, David. O sea, todos esos jugadores de extracción Puma, queríamos otra cosa y ahí se marcó ese parteaguas a nivel de selección.
Hoy el fútbol ha cambiado y el que no quiera verlo de esa forma también está equivocado. Se maneja, hay muchos distractores que creo que hoy terminan afectando. El fútbol ha mejorado en lo económico, sí. O sea, ya quisiéramos nosotros en nuestro primer torneo ganar lo que hoy gana el muchacho talento en un mes. Sí, güey. O sea, entonces eso es fantástico, pero eso también, toda esa nueva forma pues, ha pagado un precio, ¿no? Y creo que México, en ese sentido, no está al nivel de un España, no está a un nivel de Alemania, no está a un nivel de Inglaterra, no está a un nivel de Argentina. O sea, como para que ese talento piense que ya puede competir contra esos talentos, ¿me entiendes? O sea, aquí en México tenemos que entender desde mi perspectiva que la colectividad es la única que nos puede emparejar contra la calidad que hay, que sigue habiendo y ha habido desde el año 70 con Brasil, con Argentina, con Inglaterra, con Italia, con todos esos equipos. Entonces, si nosotros no logramos emparejar eso desde lo colectivo, nos va a seguir pasando lo mismo. Muy difícil. Entonces, te digo, hablar de calidades, a mí me parece que los jugadores que siempre ha habido en selección son de calidad. O sea, sí, son otras generaciones. Creo que también es ese mensaje, por lo menos de selección, que eso es otra cosa que a mí don César me dejó, la representatividad, güey. ¿Con qué hablaba de ser seleccionado nacional? Era de las cosas que más me tocaron, porque sí, es defender el escudo como puedes, con tu mejor versión. Eso era lo que siempre hablaba don César de selección nacional. Entonces, eso sí, uno cuando tienes la oportunidad que tuvimos de transmitir un mensaje de esa manera, siempre hablamos del escudo, de defender el escudo con nuestra mejor versión, no a lo pendejo, o sea, lo pendejo lo defiende cualquiera, con la mejor versión como jugador. Entonces, eso fue lo que trabajamos, ¿no? Ya en nuestra etapa como entrenadores. Entonces, te digo, creo que las selecciones siempre tienen buenos jugadores que han ido cambiando generacionalmente y que ese mensaje que nosotros sembramos acá se fue diluyendo un poco y obviamente hoy tenemos una selección que ese mensaje de representatividad, pues sí lo dicen, pero el problema no es decirlo, o sea, es como eso que dice, imaginémonos cosas chingonas, no, pues cualquiera. Pues imaginar. Pero las ideas sin acciones se vuelven alucinaciones, güey. Entonces, te digo, creo que hay que hacer, ¿no? El fútbol es de acciones, de hacer y no de decir. Y creo que hasta apenas ahora, en este último que se ganó el Final Four, creo que estamos encontrando un poquito de cohesión en ese equipo y de ver a todos hacia un mismo lado. ¿Cómo ves a México, Potro, para el Mundial? Lo veo con mucho trabajo. Creo que para trascender a la siguiente ronda, que es lo que todo el mundo quiere, que uno debería pensar en estar en los 4 primeros, o sea, aunque suene muy utópico, pero son costumbres de competencia, ¿no? Cuando obviamente es un nivel que el salto del nivel olímpico, que fue el que yo participé, al salto de nivel profesional es grande, ¿no? Pero la política era quedar entre los primeros 4, siempre. En los 7 años que estuve en selección, esa era la política y afortunadamente fue la única que nos falló fue la de Río. Sí. Que nos eliminan en la primera ronda. O sea, la gente te critica, te dice, sí, pues, mis 2 delanteros, Pizarro y Oribe, fracturados en el partido contra Fiji. Los 2. Una plantilla de 18. O sea, no porque el Cubo Torres no sea buen delantero o porque después tuve que hasta traer a Carlitos Fierro, pero en una plantilla de 18 es una baja muy sensible. Pero bueno, es la competencia y ese partido abrimos contra Alemania, le íbamos ganando, nos empatan 2-2. Ese día choca Gareca con no sé quién y sale Gareca. Y entra este muchacho del Bayern Múnich, el extremo izquierdo,
No, ahorita que me acuerdo cómo se llama. Y pues nadie lo conocía, lo habíamos visto, pero nos hizo así, nos metió el empate. Luego vamos contra Fiji, que es donde se lesionan estos dos muchachos, y les metemos 5. Pero esa misma, pues Alemania le metió 8 y Corea le metió 7. Entonces íbamos al último partido contra Corea. Y de esos partidos que te decía, de un gol, ¿no? La de nosotros, una buena diagonal, le pega el charal y le pegan el poste y se sale. Y las de ellos en un tiro de esquina, pues nos vacunan y perdemos 1-0, ¿no? Desgraciadamente ahí Chucky no anduvo muy bien. O sea, tenías buenos jugadores. Pues teníamos buenos jugadores, pero te digo, éramos 18 y esos, yo creo que más en el ánimo nos pegó lo de las 2 lesiones que otra cosa. Porque pues, es parte de eso, son compañeros, ¿no? Y es difícil a veces recuperarte tan rápido en un torneo tan complejo. Entonces, pero te digo, volviendo al tema principal de lo de Vasco y su selección, pues yo creo que necesita seguir apuntando a la preparación. Mucho trabajo. Potro, si llegara a pasar algo, si por ahí las cosas van mal, Vasco renuncia o pasa algo raro, ¿tomarías la selección? No, ¿quién no? O sea, a poco tiempo del Mundial. ¿Qué jugador? Sí, sería una apuesta muy compleja, muy compleja, pero por supuesto que sí. O sea, es un entorno que conozco como la palma de mi mano. Por eso te hago la pregunta. Entonces, te digo, toda esa parte, conoces a los jugadores, con algunos tuviste la oportunidad de trabajar. Entonces, sería una apuesta arriesgada, pero que vale la pena. Yo creo que cualquier entrenador profesional te va a decir que sí, seguro que sí. Faltando 6 meses. 6 meses sí. Lo agarras. Sí, faltando 6 meses. Eso. No, como dices, o sea, si hay que defender a México, lo claro, defendemos con todo. Por supuesto. ¿Verdad? Y te digo, acá, el tema pasa estrictamente por el hecho de que conoces ese entorno, cómo funciona y cómo se da, ¿no? Pues es que no tiene experiencia. Sí, no es. Sí tengo experiencia, pero la gente a veces sí. Te digo, ese es el entorno periodístico que nos rodea, ¿no? Entonces, es como te digo, de esas cosas que haber jugado 2 finales sub-17, que es también, ¿qué habla jugar 2 finales de sub-17 con generaciones distintas? De método. Es método. O sea, son dos selecciones, 23 chavos que son totalmente diferentes a los otros 23, pero el método es lo que funcionó. Entonces, conocemos bien el método. Obviamente, te digo, Selección Nacional Mayor tiene otros apartados que hay que cuidar. Jugadores fuera, jugadores en buen momento, pero el método lo conocemos. A la perfección, campeón del mundo nada más y en otro finalista, subcampeón. En Juegos Olímpicos. En Centroamericanos también. Centroamericanos agarraste medalla de oro. Sí, en Panamericanos nos gana Uruguay. El mismo entrenador que le ganamos el Mundial. El Mundial, ahí me lo encontré. Y me dice, no te podías llevar todas, cabrón, me dijo. Potro, pero casi en todas estuviste ahí. Sí, no, pues realmente fueron 6 finales. Sí, o sea. 6 finales en 5 años. Y bueno, o sea, te digo, la experiencia ahí queda. Te sigues preparando, obviamente, para todo lo que pueda venir, porque las nomenclaturas cambian. O sea, el fútbol no cambia. La gente se enoja cuando digo que todo está inventado, pero el fútbol no cambia, ¿no? O sea, los rondos antes eran espacios reducidos, antes eran juegos menores. O sea, las nomenclaturas cambian, pero la base del fútbol, la superioridad numérica, que el equipo esté ordenado, que tenga buenos recorridos, que sepa hacerlo. O sea, todo el trabajo táctico ese sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Qué haces? Desarrollar costumbres con rondos o como quieras llamarle. ¿Para qué? Para que tu equipo sea más efectivo. Después, si en ese mundo de detalles tienes calidad individual, bueno, ya es un punto extra que siempre te va a redituar algo más. Seguro. Sí, claro. Seguro. Potro, háblanos un poquito de ese América en el que estuviste. ¿Cómo llegas a las Águilas? Pues mira, después del Mundial, mejor dicho, antes del Mundial,
ahí hicimos una temporada como 15 días o 20. No, como 15. En Coapa, en el América. Entonces, pues estábamos entrenando. Ahí fue donde yo tuve contacto con Tuca. Tuca pues, era ayudante de Miguel. Y él pues, nos ayudaba ahí a perfeccionar centros y trabajitos así, ¿no? De fildeos y cosas. Y en una de esas iba saliendo y me agarra un mister, ¿no? Dice, oiga, mira, yo estoy trabajando para el América y hemos visto que usted podría ser un jugador para nosotros. Y yo, pues, en ese tiempo, don Panchito Hernández, que en paz descanse, pues era el jefe, ¿no? El jefe ahí en el América. Y cuando se acerca y me dice eso, pues yo, pues digo, ¿quién será esta persona? ¿No? Pues ahora sí que el que reparte el queso pues es Panchito, ¿no? Entonces, le digo, lo único que le dije, pues, ¿a quién no le gustaría jugar aquí? Le digo, pero mire, termina el Mundial y va a haber un draft y si se interesan, yo encantado. Entonces, pasó todo el Mundial, ya regresamos a México y así fue. Un lunes me habla esta persona, se llama Giuseppe Rubolota, a lo mejor lo conoces, porque ya se quedó acá en México, él. Me habla y me dice, oiga, quería yo preguntarle si lo que hablamos la otra vez, seguía en pie. Y yo le dije, pues sí, ¿cómo no va a seguir en pie? Entonces, pues eso fue 10 de la mañana, como a las 3 de la tarde me habló y me dijo, mañana preséntese en el club, ya es jugador de nosotros. Órale, así fue. Así de fácil. Sí, así fue. Entonces ya yo llegué ahí a Coapa y ahí, después ya de ahí de Coapa nos fuimos a pretemporada. No, me dieron vacaciones y después yo llegué a Pachuca, que estaban haciendo pretemporada en Pachuca, y ahí es donde conozco a Leo. Leo Ben-Hacker. A Leo Ben-Hacker, que es el que llega también ese año del 94. Y yo creo que se conjuntaron varios factores que siempre he pensado de un jugador que participa en un mundial, no importa la categoría, pues regresas como avión a tu club. Sí. Regresas mejor jugador, que eso es lo que yo siempre defiendo, ¿no? Entonces, ese año pues regresamos Chávez, del Olmo, que también llegué yo, llegó Kalusha, llegó Villic. Ya había jugadores muy buenos, Martelotto, Bartichotto, ¿quién más? Había un croata, no era croata. Era búlgaro, no. Josic no era Josic. Josic fue un entrenador, no. Ay, sí. Bueno, ahorita me acuerdo cómo se llama, porque todavía la otra vez hablé con él. Porque Yakuta, Sánchez Yakuta tiene contacto con Goran Milojevic, Goran. Entonces era un equipo que te digo, además a eso agrégale que venían chavitos con talento, Cuauhtémoc Blanco, Villa, Lara, los primeros, ¿no? Después ya de atrás de ellos, luego ya subió Terrazas, ¿Luis García ya estaba o todavía no llegaba? Luis García llega después. Ok. Luis García llega a media temporada, ¿no? Entonces, te digo, ahí cuando se da todo ese boom, pues la gente dice, ¿es que por qué? Pues porque en ese tiempo este equipo empezó a jugar 4-3-3 con juego directo, donde todo mundo, a mí la primera indicación que me daba Leo era tú lateral, porque yo empecé ahí de lateral, agarra y si ves a Cuauhtémoc, tíresela a Cuauhtémoc. Si ve a Villic, tíresela a Villic. Y si ve a Sague, también. Tu primer pase es ese. Y vamos a buscar la pelota. Entonces, pues el equipo anduvo muy bien. O sea, no, espectacular. Era un equipo muy vertical, muy rápido. Pues los delanteros andaban. Sague me había faltado del Mundial. Pues las metían todas, ¿no? O sea, de hecho, hasta a veces empezábamos perdiendo y siempre decíamos allá, ya hicieron enojar a Villic. Ya hicimos enojar a Villic y pues metía 3, ¿no? O sea, aparte, cómo cabeceaba. Cabeceaba impresionante, ¿no? Era un espectáculo verlo. Kalusha, súper técnico. Pero te digo, toda esa conjunción pues, dio como resultado ese América tan espectacular, ¿no? Que
Que bueno, al final el otro día me preguntaban de lo de Leo. Y digo, pues son decisiones ejecutivas, ¿no? Que pesan, o sea... O sea, ese América tenía que haber quedado campeón. Tenía que haber quedado campeón, ¿no? Esa es la leyenda urbana de ese equipo, ¿no? Y también te digo, creo que con todo y eso he sido un tipo privilegiado en ese sentido porque ese América era diferente, ¿no? Igual que ese Atlante de la Volpe, también era diferente. La selección del 92, 93 era diferente. Entonces, te digo, privilegiado porque crecí en esos 3 equipos que marcaron una diferencia en los recuerdos, ¿no? A lo mejor en resultados, ¿qué te digo? Pero en el recuerdo y en el buen fútbol. En la historia del fútbol. Pues contento de haber sido partícipe de ¿Por eso. qué no quedó campeón ese América, Potro? Porque sale Leo. Por eso. O sea, porque nosotros todos queríamos, o sea, hacer como que no pasa nada no significa que no que pase. no pase. O sea, entonces, pues sí, tú eres profesional y quieres ser campeón, pero no entiendes por qué que te quitaron al líder. O sea, porque se queda, hay un muchacho que era su auxiliar, pero un chavito. Y pues era un chavito que nos medio acomodaba como él pensaba, ¿no? Y pues no, o sea, no era lo mismo la presencia de un tipo como Leo. Leo Benjaque. O sea, un tipo pero te digo, pero sobre todo por todo lo que había generado en el equipo, ¿no? O sea, él había gestionado bien a todo el mundo, a los que tenía que en ese tiempo estaba Pagal. Pagal era otro camerunés que también llegó. Sí, me acuerdo de él, uno que como de pelito largo, ¿no? Sí. Y de esas jugadas, ¿no? Va y pues era muy ríspido para jugar. Entonces va en una jugada y ¡pah! Le pega, creo que a Paco Uribe, estaba Paco Uribe también. Pagal, tenga cuidado. Leo, ¿no? Le dice. Viene otra jugada, ¡pah! Le pega del olmo, ¿no? Pagal, pase a la cancha B. Va a acabar con los jugadores. Lo sacó, güey. Lo sacó. O sea, entonces era muy puntual en esas cosas, ¿no? Y después ya en un partido que jugamos contra San Francisco del Rincón en un torneo de Copa, ya ves que antes era de Copa, fuimos allá y expulsan, no me acuerdo si a Rodón o a Peña, que eran los otros centrales, porque yo jugaba de lateral derecho. Entonces, pues yo le digo a Leo que yo me meto a jugar de central. Pues yo jugaba de central en Atlante, en línea de 3, pero pues sabía la posición, ¿no? Entonces ya me metí ahí, nunca más salí ya de central, güey. ¿Te quedaste? Me quedé ahí, pues obviamente, digo, pensando como entrenador hoy, pues dices, pues sí, era un güey que tenía buena lectura, que era rápido. Entonces, para cómo jugaba el equipo, que era mano a mano a veces, con pues eso se le acomodó un poco también la forma a Leo. Entonces, pero pues a mí ya después ya nadie me sacó de central. Yo quería jugar un poco Bielsa. Después cuando llega me pone, pero en línea de 3. Entonces sí me daba chance de ir, pero a él le gustaba más que mantuviera la organización atrás. Que por eso me quedo ahí. Porque pues era un tipo que hablaba, un tipo que organizaba, que ordenaba y que hacía lo que el técnico me pedía, ¿no? Te tocaron grandes entrenadores, Potro. Buenos entrenadores, sí. O sea, estás hablando ahorita nada más de 3, Bielsa, Menotti y Leo. Sí. Esa es otra de los privilegios, ¿no? Que también, ¿no? Porque están ellos, está La Volpe. Mejía Barón. El Indio Solari. No, Solari, no el Indio, sino sí, el Indio. El papá de... Sí, el tío, creo que era tío. Solari, ajá. Alfio Basile. Alfio también ya después se fue, pero nos dejó ahí. Hacía la voz así tenía. Sí. Ahora ya es todo un rockstar allá en Argentina. Grandes. Y en ese, y digo, Bucetich, ¿qué te digo, no? Y de todos vas aprendiendo, ¿no? O sea, yo creo que los entrenadores ya a esta etapa te vuelves... Yo siempre he defendido un poco esa analogía de que somos como rompecabezas, que te vas armando, ¿no? Hasta que encuentras una imagen.
con pedazos grandes de un entrenador, otros chicos de otro. Ajá. Y los vas modificando, porque también si de repente te encuentras un Guardiola que no fue tu entrenador, pero ves cosas que te gustan, pues se crea una forma en tu esquema, ¿no? Y dices, mira, esto también. Y se vuelve parte de tu esencia como entrenador. Entonces, afortunado de haber tenido a estos mentores, yo les llamaría así. Grandes mentores, sin duda. ¿Dónde te retiras? ¿En León? ¿En León también? Sí, problemitas ahí justamente con un entrenador que no estabas dispuesto a negociar y bueno, me voy medio año a León nada más. ¿Con qué entrenador? Con Manolo. Con Manolo Lapuente. ¿Lapuente? Sí. Sí, lo tuvimos en Atlante en el 2000 y salimos ahí de Atlante, ¿no? Entonces después me lo vuelvo a encontrar en el 2002 en América. Y pues bueno, cuando no se puede, no se puede, ¿no? Entonces, ¿saliste de América? Salí de América. ¿Porque tuviste algún tema ahí? Lo que pasa es que, te digo, yo creo que de las cosas que te pueden enseñar también los entrenadores es en ese trato, ¿no? En ese trato de respeto hacia las trayectorias. Y entonces, creo que hoy es eso de mis buenos aprendizajes, ¿no? Claro. De que esas personas Porque también me pasó en León, ¿no? Que tienes que entender al jugador veterano. O sea, el jugador veterano está para ayudarte, ¿no? Entonces, a veces las personalidades que tienes, o sea, a veces te pueden jugar en contra, ¿no? Porque se puede malinterpretar tu intención por la personalidad, ¿no? Entonces, yo siempre fui un jugador de equipo. La gente que me conoce desde toda la vida te lo puede constatar. O sea, para mí siempre el equipo, y ahora como entrenador más todavía, es lo primero. Claro. O sea, por encima de lo que yo quiera, por encima de las cosas individuales. Y bueno, entonces creo que ahí sí esa es una de las partes tristes de que yo salgo ahí de América en ese 2002 y juego medio año en León, que ya estaba ahora sí que en picada, ¿no? Y desgraciadamente no lo pudimos salvar. ¿Descendieron? Descendió León. ¿Te tocó descender? Sí, entonces? me tocó descender con León. Te tocaron 2 descensos, entonces, Atlante y León. Sí, de novato y de veterano. Y de veterano. Y tienen el mismo común denominador. En un descenso, los jugadores que sufren más son los veteranos y los novatos. ¿Por qué? Porque los veteranos ya estás en una etapa donde quién sabe si te agarren, ¿no? Si después te contraten de nuevo. Sí, claro. Y los novatos, porque también tienen poco tiempo y puede ser que no seas un perfil para el equipo y puedes perderte ahí. Si el equipo te ocupa, como tuvimos nosotros la fortuna, bueno, no la fortuna, porque nosotros ya habíamos sido campeones en Atlante, en Potros Neza, descendemos y ya tenemos la experiencia de jugar un ascenso, claro, que por eso nos dejaron, ¿no? Pero obviamente nos dejaron porque éramos parte de. Pero había compañeros míos que no eran considerados parte de y pues los sacan y los llevan a otro lado y se pierden. Y se pierden. Por eso los jugadores que están en un estándar de edad y de desempeño, pues los agarra cualquier otro equipo. ¿Me entiendes? Sí, por eso te digo, los que pagan son los jóvenes y los viejos. Los jóvenes y los viejos. Entonces, son de esas cosas que aprendes y también aprendes el cómo trabajar con esos equipos. O sea, porque te digo, parece que no pasa nada, pero pasa muchísimo. Entonces, esas 2 experiencias también me nutrieron para saber qué hacer en esos tipos de escenarios que son complicadísimos. Desde acá. Sí. Entonces, te digo, es esa situación donde sí, el equipo juega bien y te pierdes 2-0, ¿no? O ese error que nunca nadie comete, ese Dios lo comete. ¿Te acuerdas que lo hablábamos con José el otro día? Puedes jugar bien y perder, cabrón. Sí, claro. O sea, y en una situación de descenso, o sea, se multiplica todo. Entonces, y prefiere jugar mal y ganar ahí, claro, en esa situación. Exactamente. Entonces, esos equipos se trabajan desde otro punto. ¿Cuántos años tenías, Potro, cuando decidiste retirarte? 35, creo que estaba sobre los 35. Todavía podía, ¿ves? Pero
tú empiezas a ver que de repente pues, te empiezan a poner peros, a hacer caras, ¿no? Gente de casa que tú considerabas que te podía ayudar y ahora sí que como me enseñó mi madre, ¿no? O sea, para ver caras me veo en el espejo. Mejor la mía, Sí, ¿no? me veo en el espejo. Entonces, cuando empiezas a ver ese tipo de cosas que se conjuntaron con algunas cosas personales que yo vivía en ese tiempo, es cuando digo, no, ya, tampoco voy a arrastrar mi prestigio de ninguna manera, ¿no? Porque tuve todavía cuando me invitaron a entrenar a la UPAEP en Puebla, una universidad, Ajá. Todavía alguien me habló para ver si quería regresar a jugar. Si quería jugar. Y dije, no, ya estoy en esto. De primera. Sí, no, de ascenso. De ascenso. Entonces dije, no, porque yo todavía sí me quise quedar en León. O sea, dije, bueno, pues el equipo desciende, pues, de alguna manera no eres directamente culpable, pero estás ahí. Sientes esa culpita. Sientes esa responsabilidad. Sí. Entonces dije, me voy a quedar ahí. Pero también pasaron ahí otras cosas que pues ya no, extra fútbol, que tampoco me permitieron ya quedarme ahí, ¿no? ¿Y ya habías estudiado, ya habías empezado a estudiar la carrera? ¿Ya la tenías? Ahí fue, es que también nunca me gustó un poco eso y bueno, a lo mejor son formas e ideas, ¿no? Yo dije, no, primero termino bien esto y le entro acá. Primero lo de futbolista y luego lo de eso fue lo que yo pensé. O sea, porque siempre me gustó. Entonces, terminé, te digo, en el 2002. Empecé a hacer mi curso en el 2002, por ahí en diciembre, me hacen el examen, me adelantan un módulo, el primer módulo, pues, porque te hacen un examen de admisión. Y ya depende de lo que vean que cómo pones. Sales y eso. Exactamente, te acomoda, ¿no? Entonces, yo quería que me saltaran hasta el tercero, pero no quisieron. Pero ¿Cuántos módulos eran? Son 4. Sí tenía argumentos, ¿no? Pero bueno, dije, bueno, órale, ya. Entonces nada más me saltaron el primer módulo, que es para fútbol base, sí, ¿no? Entonces, después ya hice el curso y estaba yo terminando el curso cuando me fui a trabajar a Puebla, ahí con la universidad. Con la UPAEP. Con la UPAEP. Uh-huh. Y ahí, o sea, se puede decir que ahí en UPAEP empezaste como... Ahí empecé como entrenador. Y fue una muy buena experiencia. Yo no, te digo, cada entrenador tenemos nuestras rutas, ¿no? Yo nunca fui a la América ni al Atlante a pedir chamba de entrenador. Jamás. Entonces, pero porque te digo, cada quien creo que pues, tiene sus caminos, ¿no? Y para mí fue muy grato porque fue un buen laboratorio. Ahí se deshice línea de 8, de 9, de 4 y a veces sí era ventajista porque pues juegas contra otras universidades y tu equipo pues tú lo trabajas. O sea, tú ya tienes la base del curso. Y tienes la base como exjugador y cosas que te gustan muy claras y entrenabas, ¿no? O sea, pues tenías buenos entrenamientos, pues que a la hora de jugar, pues sacabas ventaja. Cuando tú le movías, el rival se daba cuenta y ya ibas 3-0, ¿no? Sí, pues claro. Pero no es sencillo porque hay universidades que sí le invierten, sí. ¿no? Me tocó jugar con el doctor Mejía Barón, que estaba en el TEC, él era director del TEC de Monterrey, de allá de Puebla. Entonces los partidos de TEC contra UPAEP se ponían buenos. Sí, muy, muy buenos. Sí. ¿Y cómo te fue ahí contra Mejía Barón? Creo que quedamos 2-2. Dos ganados y dos perdidos. Y de ahí es que yo voy a Izmir, a Turquía, de entrenador universitario. ¿De la selección o con el mismo equipo? No, de la selección. ¿Hiciste una selección? Hicimos una selección y sí. Y ahí quedamos en quinto. Mira. Quinto lugar ahí en Turquía. Había sido el mejor lugar hasta hace creo que un par de años, güey. Estoy hablando del 2006. Órale. Entonces te digo, mira, todo lo que generó el haberme ido allá, ¿no? O sea, me generó pruebas, me generó saber qué puede funcionar o qué no puede funcionar, me generó tiempos marcaditos para un proceso. O sea, y después, bueno, ya después de ahí me voy a Morelia, me invita Luis García a la segunda. Okay. No funciona. A Luis García le dan las gracias y yo le digo, oye, güey, pues me tengo que ir contigo, ¿no? Claro. O sea, no, quédate, no sé qué. Bueno. Del Olmo me invita a un equipo de ascenso, Tigres Mochis, a los Mochis. Me decía, oye, güey, es que no tengo carnet. Le digo, pues, güey, somos amigos, no pasa nada. Entonces ya le dije, mira, 3 cosas, ¿no? Ya. El trabajo, el sueldo
¿no? Y la participación con el equipo y todo. No, sí. Y así estuve yo con Del Olmo del 2006 al 2009. Y después de ahí fue a correr, o sea, del 2006 a 2007 fue Tigres Mochis, 2007 a 2009 Correcaminos. Pero ahí ya fuiste tú como técnico. Como auxiliar. Auxiliar todavía. Auxiliar. Era, o sea, yo estaba registrado como técnico. Y creo que el Del Olmo estaba como utilero. ¿Pero no sé por qué no lo registraron? Porque no tenía el carnet del menso. O sea, ya después lo hizo y justo cuando él termina... O sea, no había terminado el curso de No entrenador. tenía incompleto. Y lo estaba ya. haciendo. Ok. Entonces ya cuando lo termina es cuando yo me voy a selecciones. Ok. Que me invita Memo Cantú. O sea, Memo Cantú me estaba invitando desde el 2005. O sea, cuando queda campeones Chucho, él me habla y me dice. Entonces, creo que ahí acaparó todo aquel y ya no hubo posibilidad. Luego, en el 2007, me vuelve a hablar, güey. Me dice, oye, es que mira, quiero reorganizar. Le digo, pues, güey, dale. Y nada, ¿no? Entonces, en el 2009 me habla, que es cuando Chucho se va a la América. A la América, claro. Entonces agarra y me dice, oye, mira, le digo, oye, pues te estoy esperando. Esta es la llamada del 2007. La estoy esperando hace rato, güey. Te tardaste mucho, ¿no? Pero bueno, te digo, dicen por ahí, ¿no? Que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Entonces, de ahí es que yo salgo ahí a selecciones y tiene muchísimo que ver con lo familiar, ¿no? Mis hijos en ese tiempo, ellos vivían acá en México, divorciado, entonces para mí era importante venirme a México y ese fue yo creo que el 70% de mi decisión de venir a selecciones. Claro. Entonces ya aquí pues, a partir del 2000, estuve del 2009 al 2016 en selecciones. Te va muy bien en selección, ¿no, Poto? Sí, muy bien. Muy bien. Sí, te digo, y no lo esperaba porque al final pues, yo no quería la 17, o sea, yo quería la 20 o la 23 o la mayor, o sea, digo. Sí, cuando le dije esto a Cantú, dice, ¿ves? Siempre de pinche agrandado, siempre que le digo, pues, ¿qué, güey? Digo, pues, me siento capaz, digo, pues, ¿qué Pues es lo que quiero, cabrón. Le digo, a ver, ¿por qué no me das la 17? No, es que ya la tiene fulano tal. Le digo, pero, ¿y él por qué? Digo, ¿dónde ha dirigido? No, pero estuvo en el proceso. Le digo, sí, pero ¿ha dirigido? ¿Ya ves? Siempre no cambias. Y yo, puta madre. Entonces ya agarró y pues, me dio además me dijo, mira, vas a estar con la 15. Y yo, bueno, dice, pero pues, esta selección va a jugar el Mundial. Y si andas bien, a lo mejor la puedes dirigir. A la mejor, ¿eh? A la mejor. Entonces ya. Le digo, bueno, órale. Entonces ya se fueron ahí dando las cosas. Hay un cambio en federación. Sale Memo. Y llega Néstor. O sea, primero hubo un tiempo, cuando yo llego ahí, que no hay nada. O sea, se va Memo y yo no hay estructura. Había todólogos. Entonces, imagínate cómo fue mi reacción, que empecé a hacer un proyecto. ¿Y se va este tipo que traía la 17 que tú querías? ¿También sale junto con Memo? ¿O no? No, ellos terminan el proceso ese. Ok. No, o sea, Memo sale y ¿quién estaba en esa selección? Déjame acuerdo. Ay, ¿quién era? No me acuerdo quién era el que estaba ahí en esa selección. Pero, González China. Ok. González China estaba en esa selección. Y pues terminan. De hecho, Memo sale porque eliminan a la 20 en Trinidad y Tobago. Y sale por esa razón. Esa selección la tenía Juan Carlos Chávez. Sí. Y luego en la otra estaba China y yo estaba en la 15. Entonces te digo, yo veo todo ese relajo, hago un proyecto y ya pues digo, bueno, lo voy a hacer, lo voy a empezar a estructurar. Y después ya nombran a Néstor de la Torre como cabeza de director de selecciones nacionales. Y obviamente Néstor pues, trae a toda su gente, ¿no? Y ahí es donde, bueno, yo empiezo a tener contacto con Juan Carlos Ortega, con el Plátano, que ahora pues, son dos muy queridos amigos, ¿no? O sea, esa parte, por ellos dos, yo creo que permanecí en el proyecto, porque como todo, como yo digo, como toda gente capaz, siempre hay un choque, ¿no? Entonces, chocamos en algunas cosas, pero ese choque no destruyó, sino que ese choque permitió que él viera lo que yo pensaba del proyecto.
Y él entendió que lo que yo quería era ayudar al proyecto, porque era un tema o sea, todo mundo sabe que el fútbol holandés es conjunto, ¿no? Es jugar bien, jugar bonito, tener salidas. Pero, digo, esto no lo inventé yo, esto está en todos los libros. Cuando tú te vas a un método global, pierdes en lo específico. Y eso era mucho de lo que yo veía. Digo, bueno, sí, esto, pero ¿y cuándo vamos a darle más la certeza al jugador de que haga bien esto, ese recorrido? Porque todo sobre la marcha, sí, parece que está bien, pero ¿cómo trabajas la especialidad? Específicamente. Específicamente. Entonces, cuando nosotros logramos establecer eso, se crea un proyecto muy importante. Desgraciadamente, después sale Néstor por el tema de la fiesta de la mayor en Monterrey y se queda Juan Carlos y se queda Plátano. Y llega Héctor González. Oye, Potro, pero también, bueno, hace poco lo vi ahí que Néstor declara que te enseñaron a comer y te enseñaron a vestirte. Bueno, yo te conozco. Bueno, yo creo que Néstor habló desde su enojo, porque realmente error mío también te puedo decir que nunca lo mencioné, ¿no? Yo siempre agradecí a Juan Carlos Ortega y a Plátano. La posibilidad, porque yo sé que por ellos tuvieron injerencia para que yo pudiera quedarme en esa selección. Entonces, tan es así que el siguiente proceso ellos me piden que yo me quede con la 17 de nuevo, porque yo quería irme a la 20. Pero ellos me dijeron, no, oye, es que mira, necesitamos que este equipo no lo vemos fuerte. Y, vale, digo, ¿sabes qué? Va. Yo nada más hasta les dije, dame un mes para aceptarlo. O sea, para yo aceptarlo. Digo, sí lo acepto, digo, pero dame un mes para convencerme. Para tú que te cayera el 20. Sí, para convencerme, ¿no? Entonces me dijeron, sí, no hay problema, ¿no? Pero jamás después de que quedamos campeones, jamás lo mencioné para nada. A mí me parece que él habla desde ahí, o sea, porque pues, toda esa parte de... Sí, yo traía todavía cola cuando yo llegué a selecciones, pero pues obviamente... Cuando ya viene todo el proceso oficial, ¿no? Porque no jugamos mundial ni nada. Pero cuando ya viene todo el proceso oficial, que es lo que yo hablé después con Héctor González, le dije, ¿sabes qué? Ahora que entremos a lo del mundial y todo eso, sin problema yo voy a cortar el pelo. Y te digo, todo eso que él habla de que me enseñó a comer, pero imagínate si yo dijera de que dice la penal, o sea, bueno, pero eso es mucho de claro, también ha de estar enojado por eso, porque una vez yo lo critiqué, porque digo, ¿cómo vas a ir a nivel internacional la penal? O sea, pues no. Eso es muy clásico allá, ¿no? Sí, ya sé, pero pues allá en el rancho. Allá en Jalisco. Sí, claro, no a nivel internacional, hacia Miami, hacia toda la República. O sea, a lo mejor por eso después él me la regresa diciendo esa parte. Y pues no, o sea, lo que sí generó él fue ese proyecto. O sea, el agarrar y hacer tipos como las estructuras bien definidas, departamento de medicina, departamento de personal, de psicología, nutrición, todo eso se estructuró ahí. Y hace rato te decía que yo había armado un proyecto, que yo se lo di a él y afortunadamente, y eso pues, ahora sí que te hace sentir bien porque mucho de eso que yo le entregué coincidió con lo que él también mostró, ¿no? Eso de crear departamentos es lo único en lo que se modificó porque yo proponía en las visorías que se hiciera regional. ¿No? Y él lo cambió, él hizo un departamento de visorías y esas visorías ya se encargaban de ir a los diferentes equipos a buscar talento, ¿no? Entonces, te digo, a mí me parece, y el otro día lo estaba escuchando, que bueno, él habló ahí de su enojo, pero como te digo, creo que tipos como él, pues sí le hacen falta al fútbol mexicano. O sea, es un tipo que te digo, fuera de que se enoja y dice cosas que no debe, como todos, creo que las cosas que él a veces propone con respecto al fútbol mexicano son buenas. Y era lo que él quería hacer acá a nivel de selecciones. Entonces, te digo, no, yo no tengo lío. No tienes problema. No, hombre, no. Te digo, yo creo que
que él habló ahí un poco desde el enojo y de seguro la Volpe ahí también le hizo... Le picó. Picó ahí el bigotón para que dijera cualquier cosa, pero no, sin resentimientos con respecto a eso, ¿no? Te digo, creo que parte de ese proyecto y del éxito que tuvo Selecciones fue lo que él sembró, ¿no? Y no se lo había mencionado, pero pues porque la verdad, ya sabes, se te pasa. Pues sí. Potro, ¿qué crees que está pasando con los técnicos mexicanos? Mira, yo creo que hay una moda de contratar el talento extranjero, ¿no? Que se ha disparado. Yo creo que cuando entran ese tipo de modas, pues siempre son por diferentes factores que pueden ser económicos, que pueden ser de método, que no creo tanto, porque yo creo que el entrenador mexicano está bien preparado. Tiene buenas metodologías, ¿no? Y bueno, creo que esa tendencia tiene que ver mucho con ello, ¿no? Yo creo que hoy también la inmediatez ha afectado, ¿no? Porque, digo, quieren que en media temporada tú entregues resultados muy rápidos y a veces, pues, las plantillas requieren más trabajo, ¿no? O sea, cuando tienes la calidad individual a flor de piel, pues eso puede hacer un poco más sencillo el proceso, pero no siempre es así, ¿no? Todos los equipos requieren un poco de tiempo de trabajo y desgraciadamente al técnico mexicano no se le ha dado, ¿no? No se le está dando ese tiempo adecuado para desarrollar, ¿no? Hoy que están estos muchachos, ¿no? Pineda, está Mora, está Efraín. Ojalá que les den ese tiempo para desarrollarlo, ¿no? Ese mismo tiempo que se le da al extranjero, ¿no? O sea, que yo creo que esa tendencia también debería ser importante, ¿no? Debería ser igual. Te digo, creo que tiene más que ver con una tendencia, una moda, que por falta de capacidad, porque creo que el técnico mexicano es muy capaz y puede hacerlo muy bien, y desgraciadamente no se le está contratando tanto como en antaño, ¿no? Y se ha demostrado, digo, lo has demostrado tú, lo ha demostrado el Jimmy, lo ha demostrado Efraín Juárez ahora en Colombia. Sí, el mismo Gerardo Espinosa. Gerardo Espinosa, claro. Creo que te digo, ojalá que le den el tiempo de trabajo, y hay equipos que también los perfiles de los equipos son diferentes, ¿no? Hay equipos que requieren resultados inmediatos, ¿no? Pero normalmente esos equipos, la inversión es directamente proporcional a la exigencia. Entonces, cuando esa inversión es directamente proporcional a esa exigencia, pues perfecto, ¿no? O sea, no puedes decir, es que no me trajeron, no es que no me trajeron a quien yo necesitaba, porque ya ahí tú ya le metes, sí, tu trabajo, pero contando que la calidad individual te va también a ayudar a ese trabajo. Muy bien, mi querido Potro. Vamos ya a aterrizar la entrevista, Potro. Vamos a pasar a una dinámica que se llama cortitas y al pie. Ok. Con el Potro Gutiérrez. Yo te digo la palabra pregunta, tú me contestas lo primero que te venga a la cabeza o al corazón. Te puedes alargar si tú quieres. Ok. ¿Vale? Sí, seguro. Atlante. Mis inicios. América. Proyección. Atlante o América. Qué complicado. Siempre he dicho que esa pregunta es como preguntar a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá. Y entonces, no, yo si pondría yo una sola palabra hacia esos dos equipos, tiene que ser agradecimiento. Así te quedas con los dos. Agradecimiento. Vale. Pero si ves un Atlante, bueno, que está difícil verlo, ¿no? Pero un Atlante América. Por ejemplo, ahí muchas veces depende quién lo dirija. ¿Ah, sí? Sí. Si es un si amigo. Es tu amigo, le si vas es mi amigo, al que le esté voy amigo. al que esté ahí. Sí. Entonces, por ejemplo, hoy si tú me dices, no sé, un Atlante América, pues yo le iría al Atlante en un partido. Hoy, así con los entrenadores, sí. En Atlante está Miguel de Jesús. Miguel Fuentes, sí. Yo le iría al Atlante que ganara. Claro. León. Una gran plaza de fútbol. Selección nacional en la que tú jugaste. Un parteaguas, como mencionamos, ¿no? Es un punto de partida hacia lo que
fue selecciones para México, ¿no? Hablando positivamente. Copa del Mundo USA 94. Un privilegio. ¿Potro Gutiérrez o Pegaso Gutiérrez? Háblanos un poquito de los apodos esos. Pues Potro fue desde que estaba yo en Atlante. Coincidió que me empecé a dejar el pelo largo y pues coincidió con las narraciones del Perro Bermúdez. El perro ese no perdonaba y nada. Entonces, obviamente, pues cola de caballo, jugando en los potros, pues el Potro Gutiérrez. De ahí después el mismo Perro se encargó de ponerme Pegaso cuando fui a las Águilas, que pues, me dijo, no, Pegaso, porque le salieron alas al Potro. Entonces, pero no, en la mayoría de gente me dice Potro. ¿Cuál te gusta más, Potro? No. Si alguien me dice Pegaso, pues volteo y si me dice, ¿qué pasó, Potro? Pues casi siempre, ¿no? Don Potro, me dice alguien. Potro. ¿Mejores piques en la cancha? ¿Algún delantero que te hacía ver suerte? O sea, yo creo que el que más te puedo decir fue Ivo Basay. Ivo Basay, eran buenos piques, no se quejaba. O sea, le metía sus... Sí, metía y te daba y te pegaba también y demás, sin llorar. Sin ¿no? Yolanda, Mari Sin Carmen. llorar, sí. Julio Zamora de Cruz Azul, otro tipo buenísimo. Era bien complicado marcarlo. El Ratón Zárate, otro también que era escurridizo. El Pony, que era velocísimo, que nos aventamos muy buenos tiros, uno contra uno. Yo creo que esos son de los más, hablar de Cardoso y todos ellos, evidentemente también, ¿no? Pero eran otro tipo de jugador con el que tenías que lidiar, ¿no? O sea, Cardoso era de esos jugadores que no tenías que decirle nada, pero era difícil marcarlo. O sea, si tú le decías algo a Cardoso, él mejoraba. Entonces, como ya sabías eso, pues no, lo tenías ahí marcando, por ahí marcándolo bien, de cerca, pero sin tener mayor contacto ni hablarle. Hay jugadores que había que hablarles, ¿no? Para que se engancharan. Intimidarlo, tratarlo de sacar de concentración. Se desconcentraran, claro. Sobre todo, y Cardoso era al revés. Si tú empezabas a molestarle, a decirle, el tipo lo hacía mejor. Se crecía. Claro, mejor. Al castigo. Lo tenías ahí. Potro, ahorita mencionaste la peor patada que te dieron. ¿Quién fue el que dijiste que te pegó? Valderrama. El pibe Valderrama. La Copa América. ¿Y tú? ¿A quién le metiste una buena patada que digas, ay, me pasé de lanza? Hijo, ¿sabes que fue una jugada accidental en un entrenamiento? Llegué tarde y Raúl Salinas, un muchachito que estaba arrancando, iba a tirar el centro. Entonces yo llego tarde y en lugar de encoger la pierna, ya no pude encogerla y cuando, o sea, fue choque, ¿ves? O sea, él hace así y yo hago así y le lastimé el tobillo al muchacho. No grave. A Raúl Salinas, el Bala, ¿no? El querido Bala. Sí, claro. Y fue accidental, mejor partido que hayas jugado, ya sea por su importancia o su dificultad o su significado. Jugaste muchos. Híjole, pues es que hay varios, ¿no? Hay partidos que hay uno que jugamos América Puebla ahí en el Cuauhtémoc, que ganamos 2-1, me parece, o 1-0. Y fue un muy buen partido para mí. Otro que con Atlante, ¿no? Por ejemplo, toda la liguilla de Atlante, que quedamos campeones, di pase para gol en todos los partidos. Entonces, son de esos partidos muy, muy llamativos. Te digo que pues yo era un tipo muy ofensivo. Siempre, jugando en línea de 3, yo aparecía siempre como lateral, tirando centros o apareciendo por el medio. Entonces, esa liguilla la tengo muy presente porque me fue muy bien sobre todo en los partidos de vuelta. Okay. Contra Necaxa, contra León y en la final contra Monterrey. ¿Metiste goles? Sí, metí 6, 7 creo. ¿Cuál tienes más así grabado en tu mente? Bueno, me imagino que los 6 no son... Sí, hay varios, pero... ¿no? O sea, por ejemplo, en el ascenso metí gol. Era un partido fundamental. Teníamos que ganarle 3-0 a Querétaro, que dirigía el Ojitos Mesa en ese tiempo, en el ascenso. Y metí el primero, una jugada que sale de rebote. Yo siempre he ido a primer poste. Entonces la jugada sale de rebote y me cae, la agarro de volea y la meto cruzada. Otro que le metí al UDG. También un partido donde todo mundo se... Imagínate, pues estaba el central por izquierda, que era Pepe Cruz, tirándole el centro al central por derecha, que era yo. Pues todo el mundo en ofensiva. Yo estaba pensando, pues, ¿quién se quedó a marcar? Se quedó a marcar
Wilson, el líbero, y Isidoro García, nada más los dos ahí atrás, todos los demás estamos en ofensiva. Ese partido contra el OVG también se lo metió el gol al Chato Pineda. Órale. Sí. Clave para formar y motivar a tus jugadores para ganar el Mundial Sub-17 del 2011. Pues mira, fue un proceso también, fue un proceso en el que fuimos poniéndole pequeñas bases, ¿no? Que primero era el entrenar bien, el que no podía, que teníamos que ser un equipo especialista en no perderla, que es algo muy habitual a esa edad. Entonces cambiamos mucho ese tipo de trabajos, de pensamientos, de ser resilientes, pero resilientes en el buen punto, ¿no? O sea, en el buen sentido no porque tenga mal sentido, sino porque a veces la resiliencia se confunde hacia lo individual, ¿no? O sea, y también hay que ser resilientes como equipo. Como equipo. Entonces, generamos costumbres de juego. O sea, ese equipo siempre metió goles en los últimos 5 minutos del partido y era una de nuestras referencias. Mira. O sea, los últimos 5 minutos nos aplicamos. Si vamos perdiendo, buscamos el partido como sea. Si vamos empatados, buscamos sacar el partido a favor. Y si vamos ganando, vamos a golear. Esa era la consigna con estos equipos. Entonces, creo que esos factores bien trabajados dieron como resultado ese campeonato. Cruz Azul. Una gran institución, o sea, agradecido con la institución porque me dio la oportunidad de probar la primera división y de probar que estoy capacitado para la primera división. Nos faltó tiempo, que era lo que comentábamos. Llegamos en un momento muy complicado para la institución, con muchos factores alrededor que no permitieron, desde la parte económica, sobre todo, tener impacto en la parte deportiva, ¿no? Teníamos en diciembre, que era complicado, el mercado de diciembre, y nos faltó tiempo, pero te digo, nos permitió comprobar que somos entrenadores de primera división. O sea, ¿fuiste campeón de qué torneo? De la Copa Sky. Copa Sky. Copa Sky, y ahí sin refuerzos, ahí con puros novatos. Uh-huh. Y le ganamos a Pumas, América y Chivas. Entonces, dijera, sí, la Copa Sky, no, pero si no la ganas, claro, hubiera sido... es algo que siempre he dicho a mucha gente ahí que critica, ¿no? Digo, si no lo hubiéramos ganado, ni esa pinche copa la pudieron ganar como querían. Y ahora que la ganamos, pues es que esa copa no vale. De chocolate, dice. Sí, pero agradecido con esa posibilidad, ¿no? Y ojalá regresemos pronto. Pollo Briseño. El Pollo, mi capitán. Mira, él, con el Pollo, yo descubrí que tienes que también abrirte a otras situaciones. ¿A qué voy? Que yo siempre dije, para esa selección de los olímpicos, que los que estuvieran en buen momento eran los que iban a participar. Los que estuvieran participando con sus equipos iban a tener la prioridad. Pero, y en ese tiempo los que mejor andaban pues eran Salcedo, eran Jordan Silva, ¿no? ¿Quién se me está pasando el otro? Bueno, César Montes, que me generó todo un tema ahí en Monterrey, lo de César, que era un tipo que íbamos a convocar y la prensa, ya sabes de allá cómo es. Uh-huh. Y es que ¿por qué no lo convocan? Lo que no sabían es que me decían que no lo convocara porque estaba participando allá. Entonces, como yo siempre digo, los jugadores son de los clubes. Entonces, yo no tenía problema en ese momento de no convocarlo hasta que nosotros ya cerca de la preparación importante, entonces sí. Pero bueno. Te criticaban porque no lo convocabas. Porque no lo convocaba y pues yo decía, sí, o sea, pues, tranquilos, pero ahí duro y dale, ya ni mencionamos. Son bravos los regios allá. Sí, son muy regionalistas, son muy localistas. Entonces, bueno, lo de Pollo, pues en ese tiempo Pollo no pudo participar en el preolímpico. Entonces, por temas ahí de visa y no sé qué. Entonces tiene menos participación y casi no jugaba en Tigres.
Entonces, el que más jugaba era Jordan. Entonces yo me llevé a Jordan en lugar de él y a él le dolió mucho. Sí. Pero bueno, te digo, ahora, ¿qué aprendí de eso? Que a veces hay jugadores que también tienes que llevar por lo que generan en una plantilla, ¿no? Y Pollo siempre ha sido un tipo súper leal, ha sido un tipo que trabaja, un tipo que juega y apoya, y a veces hasta se pasa, a veces quiere ser hasta el entrenador adentro. Y no juega y apoya. Son esos jugadores que siempre generan. Siempre los quieres tener, que siempre ¿no? generan algo bueno para los grupos. Entonces, creo que ahí en esa parte, particularmente con él, la aprendí, ¿no? Pregunta Rinat para el Potro Gutiérrez. Mejor portero con el que te sentiste tú más seguro teniéndolo atrás. Ah, qué buena pregunta. Mejor portero con el que me sentí. Con el que te sentías más seguro. Pues tengo a tal o cual atrás. Mira, yo creo que, tuve varios. Si puedo poner 3, yo creo que sería uno Campos. Jorge Campos. Campos. El otro, el Chato Pineda. El Chato Pineda también siempre fue un tipo como que muy sereno, ¿no? A la hora de los momentos complicados. Y el tercero, yo creo que fue Adolfo Ríos. Adolfo Ríos. Espectacular. Eso sí. Potro, algo de lo que te sientas orgulloso que pudiste hacer con el dinero que ganaste como futbolista. Pues bueno, algo orgulloso, yo creo que va a sonar como muy genérico, pero creo que la posibilidad de que mi familia esté bien en todos sentidos y a tantos años de haberme retirado, creo que ese es mi mejor legado, ¿no? Esa parte de que no les falte nada, esa parte de que estén bien, o sea, sin irte al extremo, ¿no? Creo que para mí eso es fundamental, ¿no? Que ellos, a la fecha, toda mi familia esté bien, ¿no? Con sus mayores o menores, pero cosas. Pero creo que ese dinero se ha ocupado y se sigue ocupando, ¿no? Se ha ocupado bien para beneficio de la gente que amo. Excelente. Última dinámica, esta es más rápida. Se llama Fabrica tu jugador con el Potro Gutiérrez. Yo te digo la cualidad y tú me dices compañero o rival que creas que era el mejor. Ok. Remate de cabeza. Remate de cabeza, Villic. François Oman, Villic. Centrador. Juan Antonio Luna. Y eso que no jugué con él, pero Juan Antonio Luna. Disparo, balón parado. Disparo, balón parado. Compañero. Marcelino Bernal. Marcelino, cómo no. Dribbling. 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 El ratón Zárate. Uf. Matador en el área. Goleadores de esos, híjole. Daniel Guzmán. El travieso. El travieso, era un espectáculo ese. Liderazgo. Claudio Suárez. Claudio Suárez. ¿Seguro? Asistidor. A mí siempre creí que Cuauhtémoc era un gran asistidor. Cuauhtémoc Blanco. 8 pulmones. Germán Villa. Germán Villa, no se cansaba el cabrón, cómo corría. Ahí está. Amigos, pues esto fue todo. Le damos las gracias al gran Potro Gutiérrez. Potro, un placer. No, hombre, encantado. Muchas gracias y qué gusto, qué buena charla. Eso. Nos vemos, gente, la próxima. Gracias.